La primera vez que vi ese episodio, no entendí que estaba viendo un final. Creí que era solo otro capítulo más. Otro sábado por la tarde. Otra vez sentado demasiado cerca del televisor, con la luz de la ventana apagándose sin que me diera cuenta, con esa sensación infantil de que las historias nunca se acaban, de que los héroes siempre vuelven la próxima semana. Pero ese día, algo se sentía distinto desde el primer segundo. Había silencio, un silencio raro, incómodo, casi adulto. No era el silencio antes de la batalla, era el silencio después de haberlo perdido todo. La tierra ya no era la misma. Las ciudades reducidas a cicatrices grises, océanos inmóviles, esqueletos de edificios que parecían lápidas gigantes, y en medio de ese mundo herido, el SDF-1, inmóvil, como si también estuviera cansado. Yo no sabía entonces que estaba viendo el episodio 36 de Robotech, To the Stars, emitido originalmente el 22 de mayo de 1985 en la televisión estadounidense, como el cierre de la saga Macross dentro de la serie. Solo sabía que me dolía el pecho y que no entendía por qué. Si alguna vez este episodio también te dejó una marca, quédate en VHS Retro, porque aquí no recordamos series. Recordamos lo que sentimos cuando las vimos por primera vez. La guerra contra los Centraedi había terminado. Bodolzaa había caído. La flota enemiga, aniquilada. Pero la victoria no se sentía como victoria. Rick Hunter no sonreía. Lisa Hayes no celebraba. Claudia cargaba su dolor en silencio. Porque ganar había costado demasiado. Las imágenes de reconstrucción eran lentas, casi solemnes. Humanos y Centraedi trabajando juntos, intentando levantar algo que ya no era el mundo que conocían, sino uno nuevo, extraño, forzado a madurar de golpe. Y ahí estaba Min-Mei, cantando otra vez. Pero ya no era la misma canción, ya no era la misma voz. Había nostalgia, incluso en su sonrisa. Como si cantar ahora fuera un deber, no un sueño. Y mientras la cámara recorría los restos de la Tierra, la voz del capitán Henry Global narraba el futuro con una serenidad que dolía escuchar, porque sonaba a despedida, cuando dijo, la guerra ha terminado, pero la batalla por la paz apenas comienza. Sentí algo que nunca había sentido viendo caricaturas, miedo, porque entendí, sin poder explicarlo, que el peligro no siempre viene de los enemigos, sino del vacío que queda cuando la guerra termina. El episodio no tenía prisa, se tomaba su tiempo para mostrar las heridas, las físicas y las invisibles. Rick caminando entre los hangares, mirando naves que ya no despegaban para luchar, sino para partir lejos. Lisa revisando informes, intentando ser fuerte, aunque sus ojos delataban que no quería perder a nadie más, y nosotros, los espectadores, entendiendo poco a poco que algo grande estaba por separarlos. La idea de la Fuerza Expedicionaria Robotech comenzaba a tomar forma. La misión, llevar la cultura humana al espacio, evitar otra guerra, encontrar el origen de los Centraedi, asegurar la supervivencia de la humanidad lejos de una tierra devastada. Era una decisión lógica, pero emocionalmente era devastadora, porque significaba irse, abandonar el planeta que habían salvado, porque ya no podían vivir en él. Hay una escena que todavía me persigue. Rick mirando el cielo, no como piloto, sino como alguien que sabe que pronto dejará atrás todo lo que conoce. Y ahí entendí que crecer también era eso, irse aunque duela. ¿Tú también sentiste ese nudo en la garganta cuando empezaron a hablar del viaje espacial? ¿Cuando entendiste que no todos se quedarían? ¿Recuerdas en qué momento te diste cuenta de que este no era un capítulo cualquiera, sino una despedida? El episodio avanzaba como un adiós prolongado. Las relaciones encontraban su cierre emocional. Claudia recordando a Roy Fokker, con esa mezcla de amor y ausencia que la serie nunca suavizó. Min-Mei aceptando su lugar, entendiendo que su voz había sido un arma, pero también un sacrificio personal. Y entonces, el momento que definió todo. La conversación entre Rick y Lisa. No fue grandilocuente, no hubo música exagerada. Solo dos adultos jóvenes, cansados de perder gente, decidiendo si valía la pena volver a amar, sabiendo que el futuro era incierto y que el espacio podía arrebatárselo todo otra vez. Cuando Rick eligió acompañar la misión, no lo hizo como héroe, lo hizo como alguien que ya no pertenecía del todo a la Tierra. Y fue entonces cuando la despedida tomó forma física, la flota preparándose para partir.
el SDF-2, el SDF-3. Naves alineadas como si fueran ataúdes estelares, listas para llevarse a miles de personas lejos del único hogar que conocían. Y en medio de esa preparación, la última reflexión de Global, la que terminó de romperme por dentro, cuando declaró con una convicción serena: debemos llevar nuestra cultura a las estrellas. No era una frase de guerra, era una promesa, una esperanza construida sobre ruinas. Porque Robotech nunca trató solo de batallas, sino de lo que vale la pena proteger después de ellas. La música subía, lenta, casi religiosa, mientras las naves despegaban, sin combate, sin explosiones, solo motores y despedidas silenciosas. La cámara mostraba la Tierra desde arriba, herida, pequeña, sobreviviente, y por primera vez en toda la saga, el espacio no se sentía emocionante, se sentía triste, porque significaba distancia, porque significaba que los personajes que habíamos acompañado durante 36 episodios ya no volverían a vivir aventuras normales, habían crecido demasiado. Y nosotros, con ellos. Ese fue el golpe final del episodio. No hubo una batalla climática, hubo algo peor. La aceptación de que la guerra deja finales abiertos y que la paz también duele. Cuando la flota desapareció entre las estrellas, entendí algo que nunca olvidé, que algunas historias no terminan, solo se alejan, y que crecer es ver partir a los héroes, sabiendo que ya no necesitas que regresen, porque te enseñaron lo suficiente para seguir sin ellos. Dime la verdad, cuando viste despegar esas naves, ¿sentiste orgullo o sentiste pérdida? Lo que vino después fue el silencio. Un silencio distinto al del episodio anterior. No el de la despedida, sino el de la ausencia. Porque cuando las naves desaparecieron entre las estrellas, la serie hizo algo que muy pocas historias animadas de esa época se atrevían a hacer: mostrarnos lo que quedaba atrás. La Tierra seguía ahí, pero ya no era el hogar que recordábamos. Las ciudades reconstruidas no tenían memoria. Eran estructuras nuevas, levantadas sobre cementerios invisibles, y la humanidad intentaba sonreír como si no cargara el peso de haber estado al borde de la extinción. Yo recuerdo haber sentido algo incómodo, como si la serie me estuviera obligando a aceptar que la victoria no arregla las heridas. Solo te da tiempo para mirarlas. Los personajes que no partieron cargaban otro tipo de guerra, una más silenciosa, más íntima. Max y Mirilla intentando construir una familia en un mundo que apenas entendía la paz. Vanessa, Kim y Sammy adaptándose a una vida sin alertas rojas, sin sirenas, sin la adrenalina constante que había definido su juventud. Y Claudia cargando el peso de Roy, incluso cuando la guerra ya no existía, porque Robotech nunca olvidó que la muerte no se cancela cuando termina el conflicto. Se queda, respira contigo, duerme a tu lado, y eso, para muchos de nosotros, fue la primera vez que una serie animada nos enseñó que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Mientras tanto, allá arriba, la fuerza expedicionaria avanzaba hacia lo desconocido. No había celebraciones en esas naves. Había determinación y miedo. Rick Hunter había dejado de ser el piloto impulsivo que conocimos al inicio. Ahora hablaba poco, observaba más, como alguien que entendía que cada decisión podía condenar a toda la humanidad. Lisa Hayes, convertida ya en una comandante endurecida por la pérdida, mostraba una fortaleza que no era heroica, era necesaria. Y entre ambos existía algo que no necesitaba palabras. Un amor construido no desde la ilusión, sino desde la supervivencia. Recuerdo un momento particularmente fuerte, cuando Lisa observa el vacío del espacio y admite, sin grandilocuencia, sin lágrimas exageradas, a veces el deber pesa más que el corazón. No era una confesión romántica, era una renuncia, porque amar en tiempos de guerra y en tiempos de posguerra significa aceptar que el otro siempre puede partir primero. Ese tipo de diálogos eran los que nos hacían sentir que Robotech había crecido, y nosotros también. La misión expedicionaria no era solo explorar, era cargar con la responsabilidad de que la cultura humana, la música, el arte, el amor, no volviera a ser destruida por razas que solo entendían la guerra. La cultura convertida en escudo, igual que había ocurrido con Min-May. Y aunque ella no viajaba con la flota, su legado estaba presente, en grabaciones, en recuerdos, en la certeza de que una canción había detenido cañones gigantes. ¿Te das cuenta de lo que eso significaba para nosotros? Los que lo vimos de niños, nos estaban diciendo que la sensibilidad también era poder, que llorar, cantar, amar, podía salvar civilizaciones. A mitad de todo este viaje emocional,
Déjame decirte algo desde este mismo recuerdo compartido. Si Robotech también forma parte de tu historia, sigue acompañándonos en VHS Retro, porque este canal no habla de ficción, habla de las emociones que nos formaron. La tensión psicológica dentro de la flota era constante. No había un enemigo visible inmediato, y eso era casi peor, porque el miedo a lo desconocido pesa más que el miedo al combate. Los informes hablaban de los maestros de la robotecnología, los verdaderos creadores de los Centraedi, una amenaza aún mayor, más antigua, más fría. Y la serie plantaba esa semilla con una madurez inquietante. La guerra que habíamos visto no era la guerra real, solo había sido un preludio. Rick lo entendía, Global lo entendía, Lisa lo entendía, y nosotros, aunque no queríamos, también. Hay otra frase que marcó ese peso del destino, dicha en uno de esos momentos de reflexión táctica, cuando la magnitud de la misión empezaba a aplastar cualquier ilusión heroica. Global, con esa voz serena que siempre parecía esconder cansancio, declaró: "El futuro de la humanidad viaja en estas naves. No podemos fallar". No era motivación, era sentencia. Porque si la expedición fracasaba, no habría segunda oportunidad. La Tierra no resistiría a otra guerra intergaláctica. Y ahí estaba el golpe emocional más fuerte de esta etapa. Entender que los personajes ya no luchaban por ganar. Luchaban porque la humanidad no desapareciera. Eso cambia todo. Cambia la forma en que miras cada decisión. Cada despegue, cada conversación en los pasillos metálicos de las naves, incluso los momentos de calma, tenían una tristeza flotando. Fiestas pequeñas, risas breves, miradas que duraban un segundo más de lo normal. Porque nadie sabía si habría otro mañana. Robotech siempre tuvo batallas espectaculares, pero su verdadera fuerza estaba en estos silencios, en la gente intentando ser humana, incluso cuando vivía rodeada de acero y vacío. Dime algo, cuando viste esta etapa, ¿sentiste esperanza por el futuro de la humanidad? ¿O sentiste que estaban huyendo de algo imposible de vencer? ¿Crees que Rick y Lisa encontraron paz en esa misión? ¿O solo cambiaron un campo de batalla por otro más grande? Con el paso de los episodios, algo empezó a cambiar, pero esta vez no era solo el tono, era la dimensión completa de la historia lo que se expandía frente a nosotros, porque lo que habíamos vivido en To the Stars, ese momento de despedida, ese despegue silencioso hacia lo desconocido, no era un final cerrado, era, en realidad, una puerta narrativa. Yo no lo sabía cuando lo vi por primera vez. Sentado frente al televisor, todavía procesando la partida de Rick Hunter y Lisa Hayes, todavía con la sensación de que la Tierra había sobrevivido, pero nosotros habíamos perdido algo. No entendía que Robotech estaba estructurada como una historia generacional. 3 guerras, 3 épocas, 3 humanidades distintas, unidas por la misma tecnología y por el mismo destino trágico. La primera parte, la que cerraba precisamente con el episodio 36, To the Stars, correspondía a lo que hoy conocemos como la saga Macross dentro de Robotech. Emitida originalmente entre marzo y mayo de 1985 en Estados Unidos, esta etapa adaptaba la serie japonesa Super Dimension Fortress Macross, reorganizada para crear una narrativa continua occidental. Aquí conocimos la caída del SDF-1 en la Tierra en 1999, el origen de la robotecnología y la guerra contra los Centraedi, gigantes clonados creados para combatir sin emociones ni cultura. Ese fue el primer concepto clave que Robotech nos enseñó, que la cultura humana, la música, el arte, eran fuerzas capaces de desarmar incluso a una raza diseñada solo para la guerra. Por eso Min-May no era un personaje decorativo, era un arma emocional, una grieta en la programación de todo un imperio militar. Cuando la saga Macross terminó con la partida de la fuerza expedicionaria Robotech, la historia no concluyó, se proyectó hacia el futuro, porque la estructura de Robotech no era lineal, era evolutiva. La segunda gran etapa fue la saga de los maestros de la robotecnología, ambientada aproximadamente en la década de 2020 dentro de la cronología ficticia. Aquí la Tierra ya estaba reconstruida, parcialmente, y defendida por nuevas generaciones que habían crecido escuchando las historias de Rick, Lisa y la guerra contra los Centraedi. Protagonistas como Dana Sterling, hija de Max Sterling y Mirilla, representaban esa transición generacional. Soldados que no habían vivido la primera guerra Robotech, pero que cargaban su legado. Y entonces llegaron ellos, los verdaderos dueños de la pesadilla, los maestros de la robotecnología. Una civilización avanzada que no buscaba conquistar la Tierra por recursos,
sino recuperar lo que consideraban suyo, las flores de la vida, base biológica de la robotecnología, fuente de energía y evolución. Este conflicto cambió radicalmente el tono. Ya no era una guerra de supervivencia inmediata, era una guerra por el control del futuro evolutivo de la humanidad. Y ahí, Robotech volvió a madurar frente a nosotros, porque entendimos que la tecnología que había salvado a la Tierra también era la que la condenaba a ser objetivo eterno. Fue en esta etapa donde la serie reforzó una de sus ideas más profundas, expresada en una reflexión que atravesó generaciones de espectadores. La guerra nunca termina, solo cambia de rostro, y dolía, porque era cierto. Los hijos luchaban guerras nacidas de decisiones que no habían tomado. La Tierra resistía, pero siempre al borde de otra invasión. Y mientras tanto, allá lejos, la fuerza expedicionaria seguía desaparecida. Ese misterio narrativo, esa ausencia, pesaba como una sombra constante sobre toda la saga, a mitad de este recuerdo expandido. Si estás redescubriendo la magnitud real de Robotech, te invito a seguir en VHS Retro, porque entender esta serie hoy es comprender por qué nos marcó tan profundamente. La tercera gran etapa, la saga de la nueva generación, dio otro salto temporal, situándose alrededor del año 2044. Y aquí el tono volvió a transformarse, esta vez hacia algo más oscuro, más desesperado. La Tierra ya no estaba defendiéndose, había sido conquistada. Los Invid, una raza alienígena, ligada también a las flores de la vida, habían ocupado el planeta, obligando a la humanidad a exiliarse o a sobrevivir bajo dominación. El protagonista ahora era Scott Bernard, parte de la resistencia humana que regresaba a la Tierra para liberarla. Y el contraste emocional era brutal, porque ya no luchaban para evitar la invasión, luchaban para recuperar su hogar perdido. Fue aquí donde Robotech cerró su círculo temático. La humanidad había pasado de descubrir la robotecnología, a defenderla, y finalmente, a intentar liberarse de las consecuencias de haberla usado. 3 guerras, 3 generaciones, un mismo error inicial y una misma esperanza persistente, que la cultura humana, la empatía, la capacidad de amar, siguieran siendo la diferencia frente a civilizaciones que veían la vida como recurso. En medio de esta última etapa, otra frase quedó grabada como resumen espiritual de toda la franquicia, pronunciada desde la Resistencia, cuando ya no quedaban ejércitos formales, solo voluntad. Mientras exista la humanidad, siempre habrá esperanza. Esa línea, sencilla, pero devastadora, era el cierre emocional perfecto para una historia que nunca prometió finales felices absolutos, sino luchas que valían la pena. Y al mirar toda la estructura completa, uno entiende algo que de niño no podía explicar. Robotech no era una serie de mechas, era una crónica de la humanidad enfrentándose a su propia evolución. Cada saga representaba una etapa distinta: descubrimiento, responsabilidad, consecuencia. Por eso el episodio 36, To the Stars, duele tanto al recordarlo, porque no era solo una despedida de personajes, era el momento exacto donde la historia dejaba de ser una guerra y se convertía en una odisea generacional que abarcaría décadas dentro de su propio universo. Era el instante donde la humanidad aceptaba que su destino ya no estaba atado a la Tierra, sino a las estrellas. Déjame preguntarte algo. Ahora que ves la estructura completa, ¿sientes que Robotech fue mucho más ambiciosa de lo que entendimos cuando éramos niños? ¿Crees que su narrativa generacional, sus saltos temporales y su visión de la humanidad la convierten en una de las historias animadas más maduras que se hayan emitido en televisión abierta? Gracias por volver a recorrer esta memoria, por mirar la serie ya no desde la nostalgia, sino desde la comprensión.